Bien, ¿qué es lo que hay aquí? El anexo técnico de la norma técnica de seguridad y calidad de suministro. Es el anexo número, a ver, número. No tiene número. ¿Sí? Resolución exenta 494-2015-0925, alta tensión, cálculo máximo de nivel de cortocircuito. Cálculo de nivel máximo de cortocircuito. Ustedes lo pueden encontrar, van a la página del coordinador eléctrico, escriben norma técnica de seguridad y calidad de suministro, aparece la norma y aparecen los anexos técnicos. Uno de ellos, yo les recomiendo que siempre tengan eso actualizado. ¿Eh? Yo tengo la versión del 2001, que creo que no es la última. Y hay harto determinación de parámetros técnicos de unidades generadoras, pruebas de potencia máxima de unidades generadoras, programas de mantenimiento, y están todos esos anexos técnicos que de alguna forma se toma la norma técnica en general. Pero en nuestro caso, ¿qué es lo que nos interesa ver aquí? ¿Ya? Aquí están todos el asunto, digamos, más específico. Fíjese. Dice, los criterios y supuestos establecidos en el presente anexo se sustentan en la norma IEC 6909 del 2001, ¿ya? Que se llama Short Circuit Current in Three-Phase AC Systems. Así se llama esa parte de la norma IEC. Y fíjense, aquí lo que se especifica son, se precisan además las siguientes definiciones, lo que es la corriente simétrica de cortocircuito, la corriente simétrica inicial, valor RMS, la corriente continua no periódica, bla, 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 pero eso no nos interesa, ¿cierto? Son todas definiciones que se van a ver más abajo, pero ustedes lo pueden revisar, ¿cierto? En detalle si quieren. Y fíjense que es antigua la versión que tengo porque dice SEDEC. Chuta, ahí se me cayó el carnet. Aquí está, ¿ya? La metodología. ¿Qué es lo que habla? Dice, los cálculos de las corrientes de cortocircuito deberán contemplar las siguientes condiciones para su aplicación. Uno, el factor de tensión, o factor C, que nosotros establecíamos, igual a 1.1. ¿Sí? Eso es lo que yo decía anteriormente. Dice aquí, esto corresponde a una tensión prefalla igual a 1.1 veces la tensión nominal. B, topología de la red, es decir, para determinar la condición máxima de cortocircuito, se deberá considerar la configuración del sistema que presente la mayor contribución de las centrales de generación al cortocircuito. Esta norma es una norma de alta tensión, ¿cierto? Y por lo tanto, hay hartas más cosas que ver que en un sistema de distribución. No obstante, nosotros nos podemos tomar de lo mismo o de las mismas consideraciones para poder hacer nuestros estudios. Esto significa entonces tener conectadas todas las unidades de generación, todas las líneas y transformadores en servicio, a fin de que se configure el mayor enmallamiento del sistema, ¿cierto? Entonces aquí de nuevo hago referencia a lo que habíamos dicho hace un tiempo. ¿Por qué hablamos del mayor enmallamiento del sistema? Porque un mayor enmallamiento significa que el equivalente Thevenin va a ser más chico, así de simple. ¿Ya? Hay más elementos en paralelo, esa es la idea, ¿cierto? Y se manifiesta a través del equivalente Thevenin. Tercero, el sistema equivalente, es decir, la red externa. En caso de usar redes equivalentes externas para representar el sistema o parte de este, se deberá utilizar la mínima impedancia de cortocircuito equivalente que corresponde a la máxima contribución de corriente desde la red externa moderada. Es decir, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros? De que esa red externa, porque de nuevo, esa red externa viene desde la modelación de todo un sistema eléctrico, ¿cierto? En nuestro caso, lo podríamos asociar al punto de empalme del CEN, ¿no? Y por lo tanto, el CEN eventualmente va a estar configurado, va a tener una diferente topología dependiendo si nosotros hablamos de demanda media, demanda máxima, demanda baja, o cuando hay algunas líneas conectadas o cuando hay otras líneas conectadas, ¿cierto? Y eso va a dar como consecuencia una diferente modelación, particularmente un diferente aporte de cortocircuito y un diferente X partido por R. Así que, como bien se especifica aquí, cuando uno hace
yo sé que muchas de estas cosas simplemente no las podemos considerar porque es muy particular del sistema, de un sistema real que nosotros pudiésemos estar trabajando. Y todos los que tengo yo, derechamente no los podemos utilizar, es información confidencial. O sea, yo bien les puedo mostrar lo unilineal y qué sé yo, pero irse en detalle a que yo les pueda entregar en tabla los datos y cosas así, derechamente no puedo hacer eso. Por eso tuve que armar, digamos, este sistema más o menos parecido a un sistema real, pero que no tiene los parámetros que, o no viene desde un sistema real como me hubiesen gustado hacer. Ya, entonces, bajo esas diferentes configuraciones que puede tener el CEN, ¿cierto? Nuestra red externa va a tener diferentes valores. Y lo que dice aquí, mira, considere la que corresponde a la máxima contribución de cortocircuito. Es decir, cuando ojalá estén todos los generadores puestos y estén todas las líneas, el sistema esté lo más enmallado posible. ¿Ya? Bajo esa condición usted va a tener la mayor corriente. Y eso es lo que vamos a tener que especificar nosotros para la red externa, del punto de vista de cortocircuito. Y la duración se considera un segundo total. Y como bien nosotros habíamos dicho anteriormente, las corrientes de cortocircuito deben ser evaluadas para los siguientes tipos de fallas: trifásica, bifásica normal, bifásica tierra y monofásica tierra. Y fíjense aquí, esto sí que es interesantísimo. ¿Qué es lo que aparece ahí? A, corriente de cortocircuito simétrica inicial, I'' sub K. B, corriente de cortocircuito máxima instantánea, I sub P, el valor máximo de todos los máximos, ¿cierto? C, corriente de cortocircuito simétrica de interrupción, es el I sub B por breaking current, ¿sí? Es decir, es la corriente, digamos, que tiene que abrir el interruptor. Componente continuo de la corriente de cortocircuito. Eso hace referencia al valor máximo que tiene la componente de C justo cuando ocurre la falla. Corriente asimétrica de interrupción, ¿ya? Es decir, es la corriente simétrica multiplicada por el factor de asimetría, ¿cierto? Eso es lo que es esa. Corriente de cortocircuito en régimen permanente, el I sub K, que para nosotros es igual, digamos, a la corriente simétrica de interrupción. Y por último, la corriente de cortocircuito equivalente térmico. Y hay unas relaciones matemáticas que relacionan algunas de estas corrientes con estas que nosotros no estamos calculando. Si ustedes se van aquí al final del anexo, aparecen estas formulitas, ¿no? Aparecen estas formulitas. ¿Okay? Y cómo las calcula el estándar. ¿Ya? Ahí pueden verlas con detalle, pero tiene que ver todo con las redes de secuencia principalmente. Pero yo me quiero concentrar en esto. ¿Qué son las cosas que a nosotros realmente nos interesan? Nos interesa la corriente máxima de todas las máximas, ¿cierto? Es decir, de la componente de la corriente de cortocircuito AC más DC, es decir, la forma de onda completa, esa va a tener un valor máximo y nosotros la vamos a asociar a ese, I sub P. ¿Okay? La corriente de cortocircuito simétrica inicial, es decir, el I sub K'', hace referencia a la corriente de medio ciclo, pero RMS. ¿Okay? Podríamos asociarla también a esta, ¿cierto? A la corriente asimétrica de cortocircuito, dependiendo de las protecciones. A veces se especifica esa o a veces se especifica esta. ¿Ya? Y normalmente la relación que hay entre esas dos es simplemente un factor de asimetría. Pero particularmente este es importante, ¿cierto? También es muy, muy importante. Esa junto con esta, que son básicamente lo mismo. Corriente de cortocircuito simétrica de interrupción, que es para nosotros la corriente de 30 ciclos. La corriente de 30 ciclos. ¿Ya? Y lo otro es que una cosa es lo que uno eventualmente va a especificar para efectos de un informe de cortocircuito, ¿cierto? Donde efectivamente yo tengo que seguir todas estas reglas, etc. Y otra cosa son los valores que realmente yo voy a usar para poder establecer los interruptores de potencia.
¿ya? Y ahí va el punto que yo decía anteriormente, de que si yo quiero tener un interruptor donde sé que va a operar en un tiempo relativamente corto, ¿cierto? 100 milisegundos, por ejemplo, yo no puedo decir de que la corriente de interrupción va a ser la que yo voy a definir para especificar la corriente de apertura, digamos, la corriente de interrupción de ese elemento de protección. No puedo, porque simplemente aquí estoy diciendo de que este I sub B que está acá se calcula para la corriente de 30 ciclos. Ahí si nosotros lo vamos a hacer en 100 ciclos, entonces va a ser una corriente mayor que eso. Así que ahí que tengo que tener cuidado respecto a lo que se especifica para la norma, con respecto a lo que yo realmente voy a utilizar para diseñar o corroborar un sistema de protección. Así que eso. Les recomiendo entonces descarguen este anexo, hagan una leída y asocienlo con todo lo que hemos visto, ¿no? En general, establece la metodología y algunas condiciones generales, ¿ah? La reactancia subtransitoria saturada, ¿cierto? Respecto a la saturada, los valores de rotor bloqueado, cuáles son las relaciones entre las corrientes que están arriba, etcétera, etcétera. Bien, volvamos entonces a etap. ¿Dónde tengo etap? Ahí estamos. Bien, habíamos quedado entonces en esta análisis IEC 60909 y vimos los resultados por reporte. Nos queda ver si es que hay alguna diferencia, si es que hay alguna diferencia respecto de los datos cuando tenemos varias fallas. Voy a hacer en las primeras 4 barras. Hago un cortocircuito, ¿cierto? Se ven los resultados ahí. Y quiero ver el reporte inicial, principalmente. Ojo que lo que estoy enseñando aquí, o todo lo que hemos hecho hasta el momento, es dónde hacer los clics, ¿sí? Dónde hacer los clics para llegar a lo que queremos hacer. Después, una vez que ya sepamos cómo hacer los clics y obtener los resultados, vamos a ver qué hacemos con aquello. Bien. Entonces, fíjense la diferencia. Al principio, todos los datos de entrada, ¿cierto? Que utilizamos para hacer el estudio. La tabla resumen, ¿cierto? Para los 3 tipos de falla. Y lo mismo para la barra 2, lo mismo para la barra 3, lo mismo para la barra 4, y después el resumen, ¿cierto? El resumen de los tipos de falla con las componentes respectivas. Ustedes se fijan aquí, aparecen 4 de las componentes que vimos, ¿cierto? Y las otras no están. Y uno las puede calcular directamente con las relaciones que aparecen en la norma o sacarlas, digamos, de algún otro lugar. De Excel, digamos. Y la impedancia de secuencia. Es decir, exactamente lo mismo que teníamos para el estándar ANSI, con la diferencia que ahora aparece esta tablita acá abajo que es bastante útil, ¿cierto? Que es bastante útil porque nos aparecen las 3 corrientes. ¿Ya? Pero un resumen de esto es lo mismo que aparece acá. Es lo mismo que aparece acá. Y esos son los reportes. Y con entonces, con esto ustedes pueden obtener todos los resultados de cortocircuito que quieran, particularmente para las corrientes simétricas, la corriente PIC, la corriente de interrupción y la corriente de estado permanente. ¿Ya? Y eso ya es suficiente para poder hacer cualquier
tipo de especificación o especificación básica al menos de un interruptor de potencia que va a ir en cada uno de estos elementos. Pregunto, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda respecto de cómo hacer los clics y obtener las corrientes y los componentes que corresponden? ¿O queda algo en el aire que quisieran consultar por el momento? ¿Mm? ¿No? ¿Qué dice el chat? Ok, silencio otorga, entonces continuamos. Quería hacer un alcance solamente, ¿no? Nosotros hemos ido bastante rápido con el desarrollo de esto, pero es porque yo casi que me he visto obligado a hacer clases de monólogo, ¿ya? Y no hemos discutido nada como regularmente lo hacemos en un semestre normal. Eso es bueno y malo. Es bueno porque avanzamos más rápido y quizás alcancemos a ver algo de arco eléctrico, pero también es un poco malo porque yo no estoy seguro si ustedes están aprendiendo bien, así que simplemente voy a tener que asegurarme de eso en las evaluaciones. Es un alcance nomás, digamos, es algo que se sacrifica y que se gana también en las clases no presenciales. Bien. Bien. Entonces, análisis IEC, cortocircuitos trifásicos, monofásicos, bifásicos y bifásicos a tierra, con esto, ¿cierto? Y lo cambiamos a través del display options. Ni una duda ahí. Siguiente. ¿Y qué es lo que es relativamente encachado de este análisis? Vamos a volver a una falla nomás. Vamos a volver a una falla. Y es este cortocircuito transitorio. Es el cortocircuito transitorio. Entonces voy a hacer una falla en la barra 1. Voy a hacer una falla en la barra 1. Aquí me está tirando alguna cosita de error. Dice, el motor sincrónico dice... algo no especificamos del motor sincrónico. Ok, los parámetros del motor sincrónico. El otro día hice esto, pero descargué una nueva base de datos, que es la misma que ustedes tienen en ADK, y no tiene esos cambios que hicimos la última vez. Esto nos faltó. ¿Ya? Dijimos la otra vez que íbamos a considerar los datos típicos del motor sincrónico que no estaban especificados aquí en el modelo dinámico. Y por supuesto, si queremos hacer un análisis transitorio, parece que son importantes los parámetros del modelo dinámico. Aquí casi que ustedes están haciendo un salto de fe, creyendo todo lo que vamos a ver ahora, pero yo quiero decirles que esto está basado en esa norma IEC 61363 y digamos una forma simplificada de encontrar o de visualizar la forma de onda de la corriente de cortocircuito. Nada más que eso. Y esto se puede complicar, pero hasta el infinito. Pero miren lo que estamos haciendo. Hicimos hicimos una falla en la barra 1 y corrimos este análisis transitorio de cortocircuito bajo esa norma 61363. No tiene nada que ver, no hay que especificar la norma no habla de esto, es algo adicional que trae ETAP solamente. Con esto aprieto ese botoncito y yo corro el análisis, es decir, corrí el análisis que corresponde a esa barra. Y voy acá abajo, donde dice IEC 61363 Short Circuit Plots. Y yo grafico. ¿Qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar veamos todos los resultados.
Voy a graficar la corriente I, voy a el valor AC, la corriente RMS, la corriente DC, la corriente DC en porcentaje y la envolvente. ¿Ya? Y le puse aquí combine plots para continuar con el... Entonces fíjense, ahí están todos los gráficos, harto feo los gráficos, y por eso a mí me carga ETAP cuando uno hace análisis transitorios, porque es bastante feo para poner los resultados. Yo en transitorio me quedo 1000% con ETAP. Un segundito que voy a cambiar el... Ok, no podemos ver más tiempo entonces. Pero ok, ahí está. Para ver los primeros 100 milisegundos. 100 milisegundos de la falla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en color negro? Estamos viendo cómo es la corriente total de falla, ¿cierto? Es lo que nosotros vimos en el cuaderno, digamos, en la pizarra, como... fíjese. Es lo que vimos nosotros como esto, ¿sí? Eso que está ahí. Eso es lo que estamos viendo en forma transitoria. La corriente de cortocircuito total, que incluye la componente C y la componente DC. Y ahora estamos viendo cómo es esa forma de onda a partir de unos cálculos más o menos simplificados que hace la norma IS. ¿Okay? Y por otro lado, estamos viendo casi puras envolventes, ¿cierto? Casi puras envolventes, que son componentes o las exponenciales negativas, digamos, que salen de las componentes simétricas. Aquí estamos. ¿Ya? Y bueno, los colorcitos aquí indican la componente que corresponde. El azul que aparece ahí, ese azul, es la componente de C. Si ustedes se fijan parte, y aquí ya que casi que llegó a cero, ¿cierto? La verde corresponde a la corriente RMS. El envolvente, digamos, por fuera. Es que aquí los resultados están a veces en kiloamperes y el rojo está en porcentaje respecto de la corriente nominal. Así que es bien difícil mirarlo, por eso es mejor mirarlo solo, cada uno, si es que uno quisiese conocer o saber cómo es la, la forma de onda de la corriente de cortocircuito y qué valores tiene, ¿no? Esto está en kiloamperes. Fíjese que llega a un pic de 60, casi 70 kiloamperes. Pero, digamos, es un resultado adicional que tampoco me agrega nada respecto del punto de vista de análisis, simplemente es para mirar una gráfica, ¿okay? Para mirar una gráfica de cómo se ve la corriente, etc. Pero no es, digamos, el gran resultado, ¿no? No es el gran resultado. Y por supuesto esto tiene asociado un reporte también, un reporte en el cual al principio siempre, ¿cierto? Esta cuestión detalla todos los datos de entrada. Y se me quedó pegado otra vez. Etapcito. Nos hace sufrir Etapcito.
Un segundito que quedó medio muerto de tab. Quedó medio muerto. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Es la falla transitoria. La falla transitoria en la barra 1 y como dije anteriormente, lo único bonito de aquello es que podemos ver la forma de onda de la corriente en el tiempo, ya para los primeros 100 milisegundos. Y listo. No agrega nada al análisis, no agrega nada, sino que hace más bonito nuestros resultados simplemente. Entonces ahora ya que sabemos dónde hacer los clics, o espero sepan, ¿cierto? No tengo ni una reglamentación para poder asegurarme que ustedes están aprendiendo bien, pero confío en sus capacidades y confío en que están viendo los videos y están siguiendo lo que estoy haciendo yo. Bien. Volví a la Standard ANSI y quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que analicemos una barra en particular. Vamos a hacer una más o menos difícil, que sea esta, por ejemplo. La barra 3. ¿Okay? Vamos a ver los análisis de cortocircuito en la barra 3. Entonces, nos vamos a basar en la corriente de cortocircuito simétrica de medio ciclo. ¿Okay? Yo sé que ustedes, tanto para el trabajo como para futuro estudio, siempre hay que analizar qué es lo que pasa con todas las componentes, ¿cierto? Con todas las componentes. Pero hay que hacer lo mismo para cada una de ellas. ¿Ok? Así que lo que quiero que hagamos en el resto de esta clase es poder entender qué es lo que pasa particularmente en esta barra y cómo voy a asociar estos resultados a especificar un interruptor de los elementos que están aquí. Entonces fíjense, lo que voy a hacer es poner un interruptor acá. Esos son los interruptores, los cuadraditos, son los interruptores de alto voltaje. Alto voltaje para etapa es más de 1000 volts. Si estamos trabajando menos de 1000 volts, ustedes van a utilizar el que está al lado, ¿cierto? El circuit breaker de bajo voltaje. ¿Okay? Hay más elementos de protección, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay un fusible, ¿cierto? Un contactor, switch de tierra, un reconectador, etc. Pero para nuestro caso, simplemente un interruptor de potencia va a ser lo que vamos a utilizar porque luego lo vamos a comandar a través de un relé. Bien, y lo que voy a hacer aquí, o lo que estoy haciendo aquí, es poniendo interruptores en cada uno de estos interruptores de potencia. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Bien. ¿Qué hacemos con esto ahora? La idea es que nosotros seamos capaces de, si ustedes hacen clic adentro de uno, si ustedes se fijan, aquí aparece un rating que hace referencia a un montón de parámetros asociados a el circuit breaker. Pero nosotros sabemos que de lo más importante parece que es la corriente nominal, ¿sí? Este que aparece aquí como continuous amp, la corriente de interrupción nominal y la corriente máxima de interrupción, ¿ya? Y este close and latch lo vamos a dejar un poquito para la posterioridad, ya en la próxima clase para no hablar tanto. Pero particularmente las corrientes de interrupción son las que nos interesan y las corrientes máximas, digamos, que va a soportar el interruptor, que tiene que soportar el interruptor. ¿Okay? Entonces, bien, para todos los interruptores yo puedo hacer lo mismo, ¿eh? Voy y selecciono qué estándar simétrico o la componente total
qué es lo que quiero utilizar. Y si me voy a basar en el estándar IEC o en el estándar ANSI, son diferentes valores, ¿se fijan? Corriente nominal, corriente ITH, digamos, que es el equivalente térmico, el delay, que es el tiempo de operación, el making peak, que es la corriente máxima, digamos, máxima, 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 y el AC breaking, que hace referencia a la corriente de interrupción. Ya el TBR no lo vamos a considerar tampoco. Entonces, TRB, perdón. Bien, podemos usar cualquiera de los dos, básicamente la misma información, pero entregada de diferentes formas, ¿eh? De diferentes formas. Pero todo se basa en lo mismo, ¿no? Todo se basa en la misma idea que quiero que analicemos ahora. Entonces, fíjense que estoy haciendo ahí un cortocircuito. Ya vimos que el cortocircuito trifásico, particularmente la barra 3, era el mayor. Y lo que tengo son esas corrientes. Y recuerden, todas estas corrientes son corrientes de cortocircuito simétricas de medio ciclo. Entonces me voy a ir a la pizarra. Y voy a dibujar esto que está aquí. Voy a dibujar aquí. Ustedes me pueden ir siguiendo. Ok, lo voy a hacer al otro lado mejor porque si no, no alcanza. O sea, se les va a tapar la pantalla. Bien, yo lo voy a dibujar primero aquí y vamos a ver qué es lo que hay. Entonces tenemos una barra 3. Tenemos una barra 3. Y tenemos varios elementos, ¿cierto? Tenemos un generador aquí. Tenemos el transformador. Tenemos el elemento hacia abajo. La carga 3 y el motor de inducción. Y en cada uno de estos tenemos un interruptor. Bien. Estamos diciendo que ante una falla trifásica, en la barra 3 tenemos una corriente de cortocircuito total de 8.8 kA. 8.8 kA. Sí, y voy a poner aquí un puntito. Yo sé que no están viendo esto, pero al menos lo estoy comentando para que cuando lo vean lo entiendan. Son corrientes de cortocircuito simétrica inicial, ¿sí? Medio ciclo, RMS. Y esto es lo que llamamos como I sub K prima prima, en kiloamperes. Bien, desde la rama del generador entonces van 1.94. Yo sé que la suma no va a dar aquí porque estamos sumando fasores y lo que estoy escribiendo es simplemente el módulo. Así que no traten de sumar los módulos como si fueran solo módulos sin parte, o sea, sin el ángulo, porque no les va a dar la suma. Pero lo que interesa desde el punto de vista de análisis son los módulos, ¿cierto? Aquí
tenemos entonces. Ok. Y aquí necesito su opinión, necesito su input. Totalmente. Bien. Tenemos eso, ¿cierto? Ese es el escenario que tenemos en torno a la barra 3. Ese es el escenario que tenemos en torno a la barra 3. Y lo que quiero que hagamos es, digamos, bueno, ¿qué corriente de cortocircuito, simétrica, inicial, RMS, vamos a asociar a cada interruptor? Entonces aquí quiero que conversemos un poquitito. ¿Qué piensan ustedes que es lo correcto aquí? Bajo ese escenario. ¿Qué es lo correcto de asignar a cada una de ellas? ¿Qué corriente de cortocircuito? El 0.4 para esa rama. ¿Cuál rama? La que está al medio abajo. Sí, esa. 0.4, usted dice entonces o sea, que este interruptor aguante 0.453 kiloamperes, este aguante 0.406, esta 0.7, esta 1.94, esta 5.24. Al menos eso, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué dice? ¿Quién más tiene alguna otra opinión? ¿Está de acuerdo? ¿No están de acuerdo respecto a lo que dice su compañero? O todos se tiran a la piscina con eso. ¿Mm? ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dicen sus compañeros? Necesito que discutamos esto, ¿eh? No nos vamos a ir sin que lo discutamos. Si no, lo discutimos la próxima clase cuando haya más gente, pero no podemos no discutir esto, que es lo más importante de cortocircuito. Cómo especificar las protecciones. ¿Qué dice? ¿Ah? Necesito 3 opiniones al menos. Vamos a ver, Bastián, Brian, Bruno, Brian, Carlos, Danilo, Diego, Felipe, Kevin, Marcos, Matías, Miguel, Nelson, Nicolás, Vicente. Tiene que tener alguna opinión. Si está de acuerdo, ponga de acuerdo o diga de acuerdo. Si no está de acuerdo, dígame qué es lo que no está de acuerdo. ¿Mm? Sí, no sé. Sería ese valor, pero multiplicarlo por raíz de 2. ¿Por qué? ¿Qué lo multiplicaría por raíz de 2? Porque ese es solamente el valor simétrico y el que queremos es el valor peak. Ok, bien, entiendo lo que dice. Vamos a darle un poquito más de contexto a la pregunta. Vamos a darle un poquito más de contexto. Fíjese. Vamos a decir, mira, voy a especificar los interruptores, ya que la norma me hace tanto énfasis al IS, voy a hacer IS. ¿Okay? Y voy a cambiar el estándar IS. Bien. Ok, si me dice la norma IS, hagamos IS. Tum. Saco cortocircuito trifásico, ¿sí? Trifásico en la barra 3. ¿Ya? Y voy a ver en el reporte. Voy a ver en el reporte.
Voy a darle todo el contexto del mundo a esto. Ojalá no se quede pegado este reporte maldito. Aquí está. Ahí está. Ahí sí. Entonces fíjense. Voy a escribir de nuevo aquí en el... Si lo que queremos hacer es hablar de la corriente peak máxima, digamos, que va que tiene que soportar el interruptor. Entonces, nosotros lo que querríamos hacer es especificar esta corriente que está aquí, ¿cierto? El making peak, es decir, la corriente máxima de todos los máximos. ¿Ya? Entonces, no quiero que nos vayamos en la desviación de qué valor tomar, sino que, o sea, cuál de las corrientes calcular, sino que sabemos que para especificar esto nosotros vamos a tener que ver el I sub P. Vamos a tener que ver el I sub P. Entonces, ok, y veamos el I sub P. Entonces voy a hacer el mismo gráfico que hice acá, pero ahora con el I sub P. ¿Ya? Con el I sub P, que es el peak current en kiloampere. Entonces voy a borrar todo esto que tengo acá. Ya. ¿Qué dice? Dice que en la barra tengo... ok, no voy a poder sacar el aporte peak de cada uno de ellos. Ahí tenemos un drama. Ok, no, entonces sigamos con los valores anteriores. Ya, sigamos con los valores anteriores. Porque aquí el reporte tampoco me entrega la contribución de corriente peak de cada una de las ramas. Si ustedes se fijan, lo único que me dice es la corriente simétrica. Así que vamos a tener que hacerlo con simétrica, ¿no? Bien. Bien. Ok. Corriente simétrica. De acuerdo a lo que todos dicen hasta el momento, este interruptor debería especificarlo para esa corriente, ¿cierto? O para la corriente peak asociada a esa corriente, ¿cierto? ¿Sí? Eso estoy claro de que eso está corriente. Si yo quiero que soporte esa corriente máxima, entonces yo tengo que asociarle el valor numérico de la corriente máxima de todos los máximos que yo calculé como cortocircuito. Eso está bien. Pero en consecuencia, cada uno de estos interruptores, de estos interruptores va a tener un diferente valor máximo, ¿cierto? Porque la contribución desde esa rama va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente, ¿sí? Cierto. Pero por otro lado, todo este conjunto de equipos están enmarcados dentro de una misma subestación, podríamos llamarlo, dentro de una misma barra, dentro de un mismo switchgear, dentro de un mismo MCC, como queramos llamarlo, ¿cierto? Yo sé que son cosas diferentes, pero del punto de vista conceptual es lo mismo, ¿cierto? Es una barra donde llegan o salen varios elementos. Entonces, yo le digo, mire, efectivamente, si la falla es aquí, la contribución es esa. Pero ¿qué pasa si la falla es aquí? ¿Qué pasa si la falla es ahí? Antes de la protección, por ejemplo. ¿Ya? Y le voy a poner título a este. Falla en barra 3. ¿Ya? Y fíjese lo que voy a hacer. Voy a mover esto un poquitito más abajo y lo vamos a copiar. Vamos a copiar todo esto. Copiar. Y vamos a hacer uno nuevo. Y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si la falla no es en la barra 3? Sino que es justo vamos a decir falla aguas abajo
Ya, y le vamos a poner nombre a esto. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. Ya, no tiene ninguna directa relación con lo que hicimos en pero no importa. Falla justo aguas abajo de CB5. Es decir, yo voy y en vez de hacer la falla aquí, lo voy a hacer acá. 8.8 kiloamperes. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que por aquí, ¿cierto? Ahí está el punto de falla. Por aquí van a circular los 0.453. Lamentablemente hasta el momento no podemos ver estas fallas de esta forma en etapa, ¿sí? Sino que tenemos que pensar de que está agua abajo nomás del circuit breaker y redibujar los flujos de corriente. ¿Ok? ¿Y cuánto circula a través de la protección aquí? ¿Cuánto circularía ahí, en esa flechita que yo hice ahí? La sumatoria de todos los otros aportes. La sumatoria fasorial de todos los aportes, ¿cierto? Ya casi todos tienen ángulo 90, ¿cierto? Entonces pensemos de que todos tienen ángulo 90 y hacemos la suma normal, ¿cierto? No la suma fasorial, porque casi que va a ser igual. Porque casi todos tienen ángulo menos 89, menos 86, por ahí. Entonces, no va a haber gran diferencia si no hacemos la suma fasorial. Entonces, ¿cuánto da esa suma? ¿Cuánto da esa suma? 1.94 más 5.24 más 0.764 más 0.406. Y eso nos da 8.35. 8.35. Y lo voy a poner aquí más o menos, porque yo sé que es la suma fasorial, ¿cierto? Va a dar un poquitito menos que eso. Va a dar un poquitito menos que eso. Pero ¿cuánto da? 8.2. Ok, lo mismo. Entonces, yo le pregunto ahora, ¿fue correcto haber pensado de que ese circuit breaker tiene que aguantar los 0.453? ¿O no fue correcto? No. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros Sí. dijimos aguante los 0.453 y ahora le estamos haciendo pasar 8.35 y la cuestión explotó por el cielo. ¿Sí? No fue correcto. No fue correcto. Derechamente no fue correcto. Así de simple. ¿Por qué? Porque eventualmente el cortocircuito no necesariamente tiene que ser en la barra, sino que puede ser agua arriba del interruptor o puede ser agua arriba de cualquier otro interruptor, ¿cierto? La falla puede ser aquí, la falla puede ser acá, la falla puede ser acá, la falla puede ser acá, y no necesariamente tiene que ser en la barra, ¿cierto? Eléctricamente es el mismo punto, ¿cierto? Porque esto es una distancia de ¿cuánto? ¿1 metro será? ¿Ya? Eléctricamente eso no es absolutamente nada. Y por lo tanto, una falla en barra hace referencia a que puede ser también acá, o también puede ser acá, también puede ser acá, también puede ser acá, también puede ser acá. Y por lo tanto, ante ese escenario, la corriente que va a circular por el interruptor va a ser prácticamente la misma corriente que nosotros tenemos en la falla, ¿cierto? La corriente total. Entonces, dicho eso, si bien yo podría pensar de que eventualmente, claro, en este caso la máxima corriente va a ser eso, 8.35 kiloamperes, y no va a haber más corriente que eso, ¿cierto? Nunca van a haber 8.8, eso es cierto, ¿cierto? Eso es cierto. Lo mismo acá, si yo tengo una corriente de falla aquí, entonces aquí voy a tener 8.8 kiloamperes
Y hacia acá voy a tener como 3.25, ¿cierto? 3,25 kiloamperes. ¿Ya? Que va a ser la diferencia entre el 5.24 y el 8.8. No, hice pésimo la suma, pero no importa. Entonces, fíjese que eventualmente, si yo quisiera hacer, pero irme al extremo de lo específico en mi análisis, eventualmente yo podría hacer eso, ¿cierto? Yo podría decir, bien, este Circuit Breaker 2, si hay un cortocircuito aquí, esa es la corriente máxima que va a circular ahí. O en este caso es al revés, ¿cierto? Cuando el cortocircuito es agua abajo del Circuit Breaker 2, ahí circula la mayor corriente, que es 5.24. Si está al otro lado, circula menos, ¿cierto? Circula 3. No sé, 66, ¿no? 56, 3.56. Entonces, como yo realmente voy a tener que ponerme en cada uno de los casos, de cada una de las ramas, de cada una de las barras, entonces como que se complejiza el asunto un poquito, ¿cierto? Se complejiza el asunto un poquito. Y yo podría decir, mira, en realidad el aporte que tiene ese, 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 como que no es muy grande respecto del aporte total, en la sumatoria de todos los aportes que hay en cada una de las barras. Y de nuevo, esto lo estoy diciendo en este sistema que es relativamente pequeño, ¿cierto? Que nosotros estamos simplificando muchas cosas, de que hay solamente 5 ramas en esta barra, que es la única que tiene más ramas, pero en un circuito real, digamos, en una planta real, yo les mostré una de las primeras clases cómo era el circuito de la planta, creo que era ENAP, que vimos, y en cada barra habían fácilmente 30 o 40 ramales. Así que ahí sí que se le hace una pega bastante difícil ir viendo uno por uno, uno por uno, uno por uno el asunto. Entonces, para no complicarse la vida, digamos, y tomar un poco de resguardo, yo voy a especificar cada una de estas protecciones respecto de del valor de cortocircuito total, es decir, respecto de ese valor que está ahí. ¿No? Respecto de ese valor que está ahí. Porque de esa forma, digamos, de esa forma estoy considerando de que eventualmente la falla puede ser aquí, ¿sí? Eventualmente la falla puede ser ahí y por lo tanto por el circuit breaker va a circular casi toda la corriente de cortocircuito de la barra. Casi toda, ¿cierto? No toda porque hay que restarle el aporte que va por esa rama. Pero como les digo, aquí está más o menos distribuido el asunto, pero cuando yo tengo 30, 40 ramales en una barra, entonces ya no tiene sentido hacer eso. Entonces ya no es necesario ver el aporte que viene en cada uno, ¿cierto? Y si yo digo, bien, yo quiero especificar entonces estas protecciones que están aquí, simplemente veo la corriente de cortocircuito en la barra. ¿Ya? Todo lo que lo estoy diciendo es simplemente para que entiendan por qué yo tomo los valores en la barra y no tomo los valores de aporte que van en cada una de las ramas. ¿Sí? Porque eso sería lo lógico de pensar. Eso sería lo 100% lógico de pensar. Que yo voy a tomar el aporte que viene por cada una de las ramas. Pero en realidad, como les dije anteriormente, si yo hago este ejercicio mental de correr el punto de falla un poquitito, hago abajo del circuit breaker, entonces como que todo se me va al piso. Y si soy un poquito conservador, tomo la corriente de falla. Bien, tomando eso en cuenta entonces. ¿Dónde está ETAP? ETAP. Acá está. Entonces, de nuevo, quiero especificar esta protección que está aquí. Quiero especificar esa protección que está ahí. ¿Qué es lo que voy a decir? Bien, voy a hacer un análisis. Bueno, justo cerré el reporte. Voy a hacer un análisis de cortocircuito. Y particularmente me interesa la corriente peak. Ahora sí que vamos a ir a ver directamente el valor peak. Sí, de hecho lo podemos ver acá.
Ahí está. Entonces, fíjense. ¿Cuál es el mayor valor de corriente peak? Aquí tengo 25.2 kiloamperes, 20.8, 22, 24. Ok, la trifásica es la mayor. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo nosotros aquí? Estaríamos diciendo, mira, la corriente máxima, el making current, es decir, la corriente máxima que debe soportar el interruptor sin que se destruya, pero no necesariamente la que él tiene que abrir, tiene que ser de 25.2 kiloamperes. Entonces, perfecto, 25.2 kiloamperes. Voy aquí y yo digo, perfecto, cada una de estas protecciones o cada uno de estos interruptores de potencia que yo tengo aquí en cada uno de estos elementos que están conectados directamente a esa barra, yo le voy a asociar una corriente making peak, el valor máximo de 25.2. Esto ya está en kiloamperes. Y fíjese que aquí lo que estoy diciendo yo de que mínimo tiene que resistir eso. Ahora, si yo voy en la realidad y digo, mire, señores ABB, quiero un interruptor de 25.2 de corriente peak. Yo le voy a decir, no tenemos ese interruptor, pero tenemos un catálogo en el que tenemos diferentes especificaciones. Bien, vamos a ver el catálogo. Library. Y ojalá esto no se quede pegado. Aquí está. Aquí está bebé. Y les dice, mira, bien. Estamos en el estándar IEC, lo vamos a especificar respecto de IEC. Y estos son los interruptores que tenemos, maestro. Estos son los interruptores que tenemos. ¿Usted qué voltaje tiene? 13.8. Perfecto. Entonces usted tiene que trabajar con 17.5 de valor nominal. Esa es la clase del interruptor. Bien. ¿Qué making peak quiere? 63. Tenemos de 63, no. Se acabó. No tenemos más. Chuta. ¿Qué corriente nominal quiere? 1250. Ahí está. Eso es el único que tenemos. ¿Y qué corriente de interrupción quiere? 25 kiloamperes. Es el único que tenemos. Ya, ok, elijamos eso. Bien, aquí voy con todo esto. Y voy a escribir algo en la pizarra mientras. Y nos vamos al tiro a la pizarra. Voy a escribir de los análisis en clase. Desprendemos que en cada interruptor debemos especificar. ¿Qué debemos especificar? 1. Voltaje nominal o clase de voltaje. Clase de voltaje. Entre paréntesis, los kilovolts. 2. Debemos especificar corriente nominal. Que va a estar en amperes, ¿cierto? Y aquí voy a poner el nombre que le da TAP en inglés, ¿cierto? Le da el rated kV. El otro dice el rated amp. Después tenemos el peak making, que sería corriente máxima. Kiloampere. Making. 4. AC breaking. Aquí.
Easy breaking. Y lo que se dice aquí como delay. Un delay. O bien, ahora nos vamos entonces acá. Bien. Esto es IS, ¿ah? Esto es IS. Si quieres la otra clase hacemos lo mismo con ANSI. Entonces fíjese, ¿qué es lo que dijimos? Repito, de los análisis en clase desprendemos que en cada interruptor debemos especificar, uno, el voltaje nominal. ¿Y por qué lo pongo clase de voltaje? Porque no es lo mismo decir voltaje nominal que clase. La clase se asocia a voltajes que están estandarizados en diferentes niveles. En el caso de ABB, si usted trabaja con 13.5, trabaja 15 kV, entonces inmediatamente la clase es de 17.5. 17.5 kV. ¿Ya? La corriente nominal, que hace referencia a la corriente normal de operación, ¿cierto? A la corriente de flujo de potencia. ¿No? De hecho, lo voy a escribir aquí. Corriente de flujo de potencia. ¿Okay? La corriente máxima instantánea, que nosotros inmediatamente lo asociamos con el I sub P. ¿Ya? La corriente de interrupción RMS, que para nosotros es el I sub B, ¿ya? O el breaking capacity, o el breaking current, como se llame. Ya, yo sé que hay hartos nombres para esto, pero muchos de ellos significan lo mismo. Y esos son los cuatro primeros son los, digamos, los parámetros generales y fundamentales que siempre debiésemos tener que especificar. Clase de voltaje asociado al voltaje nominal, corriente nominal, que es la corriente normal de operación, corriente máxima instantánea, que va a ser la corriente peak, que va a tener que soportar el interruptor sin destruirse, y la corriente de interrupción, que es la corriente RMS, que va a tener que ser capaz de abrir el interruptor. ¿Ya? Va a tener que operar, digamos, abriendo esa corriente de falla. Y quinto, que un poco que no se relaciona mucho con lo que hemos visto hasta el momento, pero es el tiempo de actuación. ¿Y qué es lo que relaciona eso respecto de los interruptores de potencia? Es que el tiempo de actuación es el tiempo que demora el interruptor desde que llega la señal de trip, la señal de actuación de que abre los contactos, hasta que extingue el arco eléctrico y ya hay cero corriente, ¿cierto? Eso no se hace de forma instantánea, ¿cierto? Y toma un tiempo. Por lo general se mide en milisegundos, del punto de vista del estándar IS, o se mide ahí puse silos, pero son ciclos. En ciclos, ¿ok? A mí me encantaría que esta operación sea lo más rápida posible, ¿cierto? Ahora en la práctica eso no es así, no es así, ¿no? Y los tiempos de actuación van desde los 20 milisegundos, 10, 20 milisegundos, los más rápidos, hasta centenares, ¿cierto? 100, 200 milisegundos de tiempo de actuación total, desde que llega la señal de trip hasta que se abre el interruptor. ¿No? Después, cuando hablemos de protecciones, ¿cierto? Tenemos que agregar todo lo que corresponde a la detección, todo el tiempo que corresponde a la detección de la falla, es decir, ocurre la falla, nuestro relé va a medir, ¿cierto?, las corrientes y va a detectar que hay una falla. Luego se envía la señal de apertura por el relé y luego hay un tiempo asociado a la operación del interruptor. Y después de que pasó todo ese tiempo, nosotros podemos decir, ok, se despejó la falla en la suma de todos esos tiempos que están ahí.
Pero hasta este punto, particularmente nos interesan los 4 primeros, ¿ya? Lo que tiene que ver con las características constructivas del interruptor, que son clase de voltaje, corriente nominal, corriente máxima instantánea, corriente de interrupción. ¿Okay? Y con esas componentes, entonces ustedes las pueden comparar, ¿cierto? Y como vieron anteriormente, finalmente lo que tenemos que hacer es ir a un catálogo y ver cuáles de los interruptores satisfacen las condiciones que nosotros queremos. Y por eso yo digo, o yo decía siempre anteriormente, de que no hay que ser tan picky, ¿cierto? Tan picky, tan, ¿cómo se llama? Quisquilloso. Hasta la última coma, ¿cierto? De los elementos, hasta despreciando, o sea, incluyendo toda la resistencia, todos los elementos en paralelo cuando uno hace los cálculos, porque en realidad yo voy a tener que ir saltando de diferentes corrientes que están harto diferidas entre ellas. O voy a poner 30 kiloamperes, o pongo 50 kiloamperes, o pongo 80 kiloamperes. Entonces, si voy a estar matándome porque la corriente es 60 kiloamperes o 62 kiloamperes, parece que da un poco lo mismo. Parece que da un poco lo mismo. Porque las clases de los interruptores son bastante distantes uno entre otras. No es que yo pueda elegir así bien con valores cercanos, como pasa con los motores, por ejemplo, los valores nominales de motores de inducción. Sí, como que uno tiene 10, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 50 HP. ¿Sí? Y no es que haya uno de 1 HP, uno de 10, uno de 100, uno de 1000, ¿ya? Que es casi lo que pasa con los interruptores de potencia. Bien, entonces ustedes pueden ver los diferentes fabricantes que aparecen aquí en el tab: ABB, Alstom, Grid, General Electric, Meringer y Siemens. Y todos tienen bajo la norma IEC la misma especificación. ¿Se dan cuenta? Tienen la misma especificación. La corriente nominal, la clase de voltaje, la corriente peak, la corriente de interrupción y el delay, que es el tiempo de operación. Estos son interruptores de potencia de 13.8, por lo tanto, normalmente el tiempo de operación es relativamente bajo. 0.05, eso son como 50 milisegundos. Así que, bien. Y si ustedes se dan cuenta, todas las corrientes son altas. Eso da cuenta de que el sistema que estamos trabajando nosotros, en realidad es un sistema que está súper sobredimensionado. Lo normal, fíjese, por ejemplo, busquemos un interruptor aquí de Siemens asociado a la clase de 13.8. Podemos usar de 15 kV o podemos usar de 17.5. Pensemos en 15 kV. Fíjese, ese es como el que más le calza, ¿cierto? Ese es como el que más le calza. Estamos diciendo que ese interruptor está fabricado para una corriente nominal de 1250 amperes. ¿Ya? 1250 amperes. ¿Y cuánto tenemos nosotros circulando? Como 50, 100 amperes con suerte. ¿Se fija? Voy a dejarlo ahí y voy a calcular flujo de potencia aquí para que veamos cuánto es en amperes. Aquí amperes. 258. ¿Se fija? Y la capacidad de ese interruptor nominal, digamos, que va a circular ahí, es de 1250. Es decir, nosotros, en realidad, aquí da cuenta un poco mi falencia como creador de este sistema, y es que lo estoy sobredimensionando. ¿Por qué? Porque para un sistema de 13.8 kilovolts, yo debería tener flujos de potencia mucho mayores, ¿no? Debería tener, para sacarle el provecho a ese nivel de tensión, porque si voy a tener, digamos, esas corrientes, mejor en el diseño utilizo un voltaje menor. Así de simple. Así de simple. Pero son detallitos que están aquí. Entonces ustedes se dan cuenta, el que elegimos acá es de 1250 amperes, ultra sobredimensionado respecto a la operación normal.
tiene un making peak de 50, que para nosotros está más o menos bien, porque está bastante bien, de hecho, porque nosotros teníamos una corriente de peak de 25, si no me equivoco. Calculémoslo. Y aquí me empezó a... Empezó a alegar ya esta cosa. Ahí sí. Damos el reporte. Aquí está. Sí, tenemos una corriente peak de 25.2. ¿Ya? Y el interruptor que estamos especificando es de 50 kA. Por lo tanto, estamos bastante bien respecto a la corriente peak. Por otro lado, la corriente de estado estacionario, aquí el breaking current es igual a la corriente de estado estacionario, solamente que para la trifásica no se especifica. No se especifica. Pero podemos considerar que es 8.365 la corriente de interrupción, y en nuestro caso nosotros tenemos este interruptor que especificamos tiene 20 kA, ¿ya? 20 kA. O sea, estamos bien, en realidad, estamos bien. O sea, ese interruptor satisface nuestras condiciones de cortocircuito que nosotros acabamos de calcular. Las satisface. Y fíjense que en estricto rigor uno podría pensar de que yo pudiese usar el mismo interruptor con las mismas especificaciones para cada uno de estos, ¿cierto? Todos tienen que cumplir exactamente las mismas condiciones que establecimos. Lo que principalmente puede diferir es la corriente nominal. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tiene desde 400, ¿ya? Lo que para nuestro sistema es harto. Ya 400 es harto para el generador, y para las otras ramas teníamos como 90 amperes, etc. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que nosotros queremos ese modelo de interruptor, pero dentro de ese modelo nosotros podemos elegir entre diferentes corrientes nominales, podemos elegir entre diferentes delays asociados, ¿ya? Es como que estamos comprando, ¿cierto? ¿Qué modelo quiere? ¿Cuánto quiere de RAM? ¿Cuánto quiere de disco duro? ¿Cuánto quiere de procesador? Bueno, lo mismo con los interruptores, ¿cierto? ¿Cuánto quiere en ese modelo? ¿Cuánto quiere de corriente nominal? ¿Cuánto quiere de delay? ¿Cuánto quiere de making peak? Aquí viene definida, ¿cierto? Yo la puedo cambiar numéricamente, pero ahí estaría saliéndome del modelo. ¿Y cuánto quiere de corriente de interrupción? Esos son los valores establecidos. Por supuesto, si desde el punto de vista de costo, si yo quiero un interruptor de más corriente nominal, entonces va a ser más caro, ¿cierto? Y si yo quiero un interruptor que demore menos tiempo en hacer la apertura y extinguir el arco eléctrico, entonces me va a costar más plata también. Lo mismo con la corriente de interrupción. Si yo quiero una mayor corriente de interrupción, entonces va a tener que ser más robusto el interruptor, etcétera, y por lo tanto en costo va a ser mayor. Así que eso respecto de la especificación de interruptores. ¿Ya? Quise llegar hasta aquí en esta clase para que ahora ustedes en la casa van a tener 2 semanas para trabajar en esto, aparte de la tarea, por supuesto, pero denle vuelta a esto y hagan su propia especificación de interruptores, por ejemplo, a los interruptores asociados a la barra 4. ¿Sí? Les dejo esa tarea. Hagan la especificación de los interruptores asociados a la barra 4 y en 2 semanas más, cuando nos volvamos a ver, veamos cuáles valores eligieron ustedes de acuerdo a este estudio de protecciones que van a hacer acá. Y recuerden que esto que estamos haciendo acá va a ser lo que ustedes van a tener que hacer extensivo en la tarea número 2. El objetivo de la tarea número 2 es salir con todos los interruptores especificados
lo más al pie de la letra posible, o lo más, digamos, ajustado a la operación de esos equipos que están ahí, considerando todo lo que hemos dicho. Corriente nominal, corriente peak, corriente de interrupción, clase y el tiempo de operación. El tiempo de operación es un poco que no lo podemos definir de acuerdo a lo que hemos hecho, pero ustedes se van a dar cuenta que cuando hablemos de coordinación de protecciones va a tener un papel, un rol fundamental. Bien, lo dejamos hasta aquí hoy. Nos vemos en 2 semanas más y por favor trabajen en esto. No les va a demorar más de 20 minutos, 30 minutos. ¿Eh? Creo que 30 minutos en 2 semanas es abordable. Así que por favor lo discutimos la próxima semana. O en 2 semanas más en realidad. Que estén bien. Nos vemos. Adiós. Profe,